Podría estar con nosotros acá en estudios el doctor Héctor Arnella, Juan, jefe de terapia intensiva del Hospital Regional, que vamos a compartir con el doctor. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buen día. Doctor, que ojalá nunca lo necesitemos. ¿Verdad que sí? Yo le temo al hospital. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros. No, por favor, muy amable por la invitación. Bueno, comenzamos, Juan, con él. Bien, tenemos un informe elaborado por Tres Fronteras Hoy sobre el tráfico de órganos. Por favor, Tony. ¿Ya tenemos el material? ¿O todavía sí? Si no... Bueno, un segundito. Hoy vamos a hablar sobre estadísticas locales. En el programa de la mañana estuvimos hablando sobre el problema, cómo afecta psicológicamente, cuándo una persona está preparada, digamos, para que se haga la ablación. O sea, todos estos temas fueron tratados en horas de la mañana. Y hoy, en Tres Fronteras Hoy, vamos a hablar sobre este tema de tráfico de órganos preparamos un informe especial. Por favor. China is the most populated nation on Earth and home to a booming organ transplant industry. However, over the past decade, reports have emerged that the majority of organs are not sourced from death row prisoners and donations, as stated by officials, but rather from innocent prisoners of conscience murdered on demand. Researchers across the globe are uncovering new evidence that shows the true nature and scale of these abuses. In June 2016, 3 independent investigators jointly published a 680-page report of irrefutable evidence. China, to my knowledge, is the only country in the world where the government-run industrial program kills people and sells their organs. Endless hospitals in here. We go into them in great detail. We're talking about a very large hospital, endless amounts of transplant surgeons and transplant teams. I was really surprised how high the number was. I mean, as I say, it's multiple between 6 and 10 of the official figures. Hearings were held by the US Congress, the British Parliament, the European Parliament, and the Canadian Parliament. The US House of Representatives unanimously passed a resolution condemning the systematic state-sanctioned organ harvesting from non-consenting prisoners of conscience. China's killing for organs is making a major appearance across media outlets all over the world. Bueno, tienen en el Zócalo el video para quien quiera verlo completo. Y lo que estamos viendo y pudimos mencionar por parte de quienes hacen las investigaciones, que el movimiento Falun Gong o Falun Dafa, que es una disciplina espiritual introducida en China en el año 1992 con más de 70 millones de seguidores, su número de seguidores es tan grande que habría superado a miembros del Parlamento Comunista China. Y ahí tenemos un pequeño informe. Ahora vamos a pasar a un segundo informe, por favor, Tony, si tenemos. China started performing transplants with organs harvested from executed prisoners at a small scale in the 70s. In the years that follow, it also started using organs from prisoners of conscience. In 1999, the crackdown of Falun Gong starts. That is the largest action of scale by the Chinese Communist Party since the Cultural Revolution. And by 2000, 2001, that's when you have this explosion of transplant activity. We see continuity in the numbers over time. Falun Gong is as I call it, it's kind of a Buddhist revival group. It doesn't have churches and so forth, doesn't have temples. What it has is sort of common beliefs. These shared beliefs revolve around self-improvement based on the values of truthfulness, compassion, and tolerance. By the end of the 1990s, the Chinese government estimated that over 70 million of its citizens were practicing Falun Gong. Jiang Zemin, the head of the Communist Party at the time, saw Falun Gong's popularity and revival of traditional values as a threat to his rule, and launched a violent campaign to eradicate it in July 1999.
Hundreds of thousands of Falun Gong practitioners from all over China traveled to Beijing to appeal to the central government, only to be arrested and tortured. When many refused to disclose their identities to protect their families and friends, they became part of a large, anonymous population held captive by the state. More practitioners were rounded up all across China. This is when large numbers of them started disappearing without a trace. Este informe se preparó el equipo de investigación de Tres Fronteras Hoy, donde lo que parece bueno no siempre es bueno y lo que parece malo no siempre es malo. En China es muy fácil comprar un órgano porque usan prisioneros de conciencia encerrados en su fe, que son sanos. El gobierno chino utiliza el movimiento Falun Gong o Falun Dafa como un banco de órganos vivos. Esto es porque hay una demanda global para órganos y muchas personas que se hacen trasplante en China, y muchos no son chinos, pero son de otros países, lamentablemente no preguntan de dónde viene el órgano que le van a trasplantar, solo quieren sobrevivir. Este tráfico de órganos de personas vivas en escala y organizada por el mismo régimen, gobierno chino, obviamente no pasa en otros países. Pero una vez que un país incluye una ley que es tan tajante como la ley Anita, recientemente aprobada en Paraguay, o la ley Justina en Argentina, ¿quién puede asegurar que cada futuro donante de veras está muerto o sin posibilidad de sobrevivir? Si cada persona que tiene que ser donante por ley y esa misma ley se manipula y se usa en beneficio de las mafias, una persona en un accidente quizás pueda sobrevivir, pero la usan como donante, o los médicos presionan a los familiares de sacarle una ayuda médica para conseguir un órgano rápido. Obtener un órgano, como cualquier cosa, involucra muchos temas y siempre hay consecuencias. Lo que parece bueno no siempre es bueno y lo que parece malo no es siempre malo. Bueno, este es el informe, Rolando, del día de hoy y un poco introductorio, doctor, para iniciar este diálogo sobre la ley Anita. ¿Qué le pareció el informe? Bueno, vaya introducción. Impactante, doloroso y muy preocupante. Ahora bien, volviendo a nuestra realidad y haciendo un análisis de la situación reciente que ha sido muy mencionada en diversos ámbitos, medios masivos de comunicación, redes sociales, lo que ha acontecido en la semana anterior es una modificación de una ley ya existente, que es la ley 1246, que fue promulgada exactamente en el año 1998, que establece el marco jurídico hasta ese momento inexistente para la realización de ablación e implante de órganos y tejidos en seres humanos en nuestro país. La ley fue considerada, tiene 20 años la ley, fue considerada en su momento muy vanguardista, era muy similar en la mayoría del articulado a la ley vigente, la normativa de la República Argentina, que de hecho es un poco el tutor, es la referencia que tenemos nosotros del INCUCAI de la Argentina. El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante tiene mucha cooperación con la citada entidad y se trabajó bastante en su momento como para crear una normativa de algo que no existía. Algunos de los términos de esa legislación fueron introducidos por primera vez, como el concepto de muerte encefálica, como el concepto de donación de órgano cadavérico y de donante vivo relacionado, etc. Se dispuso además la creación del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante como la entidad encargada de regir todos los programas, tanto de ablación como de implante, y se estableció una serie de normativas, incluso penas para aquellas personas que no cumplieran con la ley. Y la ley fue buena y funcionó con los altos y bajos que tiene una sociedad como la nuestra. Incluso creímos ver una normativa demasiado vanguardista para una sociedad un poco conservadora como es la nuestra. ¿No hacía tanta falta una modificación a la ley, doctor? Y hay diferentes puntos de vista. Yo voy a hablar a título totalmente personal. Me despojo de mi cargo de encargado de la terapia intensiva del Hospital Regional del Ministerio de Salud Pública y le voy a decir que creo que no era necesaria la ley. Desde mi punto de vista, se podía haber invertido en otros aspectos deficitarios, como por ejemplo en el tema de la procuración de órganos.
Y si me permite, le voy a explicar. El hecho de que todos seamos potencialmente donantes no era nada nuevo, ya estaba descrito en la legislación. Lo único que cambia es que antes se tenía que demostrar que uno efectivamente había entrado voluntariamente a la lista de donantes, o se transfería esa responsabilidad, que es lo que pasaba en la mayor parte de los casos, a la familia, a los familiares, que nosotros hacemos cotidianamente para cualquier tipo de procedimiento de intervenciones, porque comprenderán que una persona que no está habilitada o no es capaz, no es competente, en la cual tenemos que tomar una decisión que puede traer consecuencias graves, tenemos que contar con el consentimiento mínimamente del núcleo familiar. Eso se hace de rutina para cualquier tipo de intervención. Imagínense algo tan trascendente como la ablación de un órgano mientras el paciente todavía tiene latido cardíaco. Así que eso ya se venía haciendo desde el 98. Lo que se pone hincapié en este momento es sobre una suerte de obligatoriedad, para utilizar un término comprensible, de que si no existiera una declaración en contra, todos somos presuntos donantes. Sí. Ahora, habrá que ver cómo encara el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante un tema tan sensible como este. Vuelvo a repetir, yo considero que la nuestra es una sociedad conservadora, sin que esto sea un juicio de valor, sino nada más que una observación. Entonces, imponer un cambio cultural tan manifiesto como este no se va a obtener por una ley ni por un decreto. Entonces, esto es algo que hay que trabajar. Inclusive algunos mencionan que viola la Constitución Nacional. Hay algún sector también que menciona eso, que se tiene que respetar la vida de las personas. Entonces se menciona también algunos puntos de eso. Ahora, la finalidad es, como decía Juan, es buena, ¿verdad? O sea, lo que se busca con esto es que alargar, podríamos decir, porque todos vamos a llegar a la muerte, ¿verdad? Pero alargar un poco más la vida de una persona, ¿verdad? Que yo creo que estamos de acuerdo en eso. Ahora, en eso que usted menciona, o lo que veíamos en el informe, el peligro, por ejemplo, del tráfico. ¿Hay algún peligro acá en Paraguay, por ejemplo, de que se llegue a eso? Bueno, la misma ley 1246/98 establece que la entidad encargada de la regulación, tanto de los profesionales que pueden realizar los procedimientos de ablación de implante, así como las instituciones donde se realizan los mismos, es potestad exclusiva del Ministerio de Salud Pública a través de un instituto que es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Justamente previendo 2 décadas atrás la posibilidad eventual de que algún día existiera siquiera una duda de la transparencia, porque esto tiene que ser algo prístino, tiene que ser algo impecable, impoluto de todo punto de vista, porque se basa en algo tan voluble como la confianza de la gente. Y si la gente pierde la confianza en el programa, no tenemos absolutamente nada que hacer. Si esto no se maneja de la manera correcta y suficientemente clara, el programa corre un riesgo muy importante. Así que en ese sentido, yo considero, y le vuelvo a decir, hablando a título personal, que el articulado que ha sido modificado, que son el artículo 17 y 18, lo que veo que están produciendo es moviendo el avispero y creando opiniones contrarias donde no las había, porque con la ley anterior la mayor parte de la población estaba de acuerdo y el mecanismo también era socialmente aceptado. El mecanismo era que una vez que se constataba la muerte encefálica de la persona, venía un equipo para encargarse de lo que se llama procuración, que es comunicar la mala noticia a la familia y luego conseguir su consentimiento, informado desde luego, para el implante de esos órganos en otros receptores. Esto se hacía sin ninguna excepción en todos los casos, y en los casos en los cuales se conseguía la aprobación de la familia, bueno, se procedía al trasplante. En los casos negativos no, y terminaba ahí la cuestión. Ahora, si es que este mecanismo no es suficientemente claro y genera algún tipo de duda, el programa corre riesgo de sufrir detenciones importantes, porque hasta acá se gozaba de mucha, mucho apoyo de parte de la ciudadanía, que era un programa importante, era visto como algo muy bueno, pero con esta política o con estos cambios recientes
como que se siembra una pequeña duda que creo que le puede llegar a hacer mal al programa. Sí. Bueno, no lo dice el doctor, lo digo yo, oportunismo político, ¿no? Doctor, este año que se inició enero hasta el día de hoy, ¿usted tuvo desde el hospital, se hizo algún trabajo en relación a esto? Sí, voy a explicarle más o menos. Yo he sido capacitado por el Instituto Nacional de Evaluación y Trasplante en diferentes ocasiones, porque la mayoría de los pacientes con muerte encefálica acontece en un ambiente o de cuidado intensivo o de urgencia. Entonces, participé en varios talleres, incluso con gente del extranjero, gente de Uruguay, gente de España, gente de la Argentina, que están ya bastante versados y armados bien en cuanto al tema de trasplante. Y en todos los lugares el punto crítico es, conseguir el consentimiento de la familia. Las legislaciones de los países que he mencionado se parecen bastante en este punto y es algo que se va trabajando. Hay algo que es muy importante para hacer entender a la gente, a la ciudadanía, es que el concepto de muerte encefálica no es otra forma de morir. Todos vamos a morir en el momento que el corazón deje de latir. Solo que la muerte encefálica es una definición que implica un grado de irreversibilidad. Es un proceso previo a la muerte final, digamos, con la parada del corazón, que ya es completamente irreversible y en una cuestión de minutos, horas o días va a conducir de manera irrevocable a la muerte. Entonces, ese tiempo es útil, dado que ya no hay absolutamente nada desde el punto de vista científico, médico para hacer, como para tomar las medidas que lleven a que algunos órganos de esa persona donante puedan ser implantados en otra cuya vida es imposible sin un órgano trasplantado. Y el tiempo es indefinido, ¿no? Porque uno puede entrar con muerte encefálica y puede durar... Sí. Hay algo que se llama, particularmente para los pacientes politraumatizados, que en nuestra región es una epidemia muy grande, que se llama protocolo Glasgow 9. La escala de coma de Glasgow es una escala de valoración neurológica que se usa para estimar el estado neurológico de un paciente a su ingreso. Todos los pacientes con una escala de coma de Glasgow de 7 o menos son evaluados diariamente para ver signos de irreversibilidad del proceso y se comunica, cuando tenemos un caso que reúne los requisitos, se comunica a la instancia correspondiente, que por ley es el Instituto Nacional de Evaluación y Trasplante. Algunas veces esto deviene en un trasplante de órgano, otras veces no. Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes con muerte encefálica son potenciales donantes. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, personas que están cursando infecciones en ese mismo momento, infecciones bacterianas, que están en estado de shock, que tienen alta dosis de drogas vasoactivas. Hay mucha gente que a pesar de tener diagnóstico de muerte encefálica no es candidato a donar los órganos. Entonces, la comunicación se hace a la instancia correspondiente. Algunas veces esto culmina en una ablación y posterior implante y otras veces no. Por eso es que yo quería poner énfasis en que creo que la inversión tiene que hacerse en la procuración y tener las listas preparadas de gente. También se ha dado la contingencia de que existiendo familiares que han manifestado expresamente su deseo de donar los órganos de un familiar severamente lesionado, no había pacientes preparados de esas características como para recibir el órgano. Porque comprenderán que no cualquier órgano le va a cualquier persona. Diferentes órganos tienen diferentes formas de selección. Hay algunos que son más complejos, como por ejemplo el riñón. Hay otros que son bastante menos complejos, como es la córnea. Pero todos tienen su método para determinar si ese órgano o tejido es apto para ser implantado en tal o cual persona. Y se ha dado en algunas ocasiones casos de potenciales donantes, pero no había nadie con esas características corporales para recibir el órgano, por lo tanto no se pudo realizar ni la ablación ni el trasplante. Desde mi ignorancia, ¿una persona con un tumor cerebral puede ser donante? Sí, dependiendo de las características en las que se encuentra, sí. Hoy en día tenemos donación de órganos macizos, tenemos corazón, pulmones, riñones, hígado, en algunos lugares se está haciendo páncreas, en algunos lugares como la Argentina se está haciendo ya en forma sistemática intestino, pero también tenemos piel, tenemos hueso, tenemos córnea, etc. La sangre es la donación de tejido más antigua que existe. Ustedes saben que las transfusiones son
donaciones de tejidos solamente que la gente está viva. Doctor, desde el momento que está sucediendo el accidente y se hace la ablación hasta que se hace el trasplante, ¿qué tiempo debe pasar? ¿Cómo es todo ese mecanismo? ¿Cómo funciona? No, muy bueno. Primero que es muy variable. Hay que entender que, para ponerlo en una metáfora deportiva, son equipos distintos. El equipo de las personas que está asistiendo a la persona accidentada está desde luego procurando salvar la vida, ¿sí? Preservar la función, O sea, esa preservar es la el finalidad órgano. primordial. De los que asistimos primariamente a los enfermos, sí. Ahora, cuando vemos que está llegando a un umbral de irreversibilidad, comunicamos a la instancia correspondiente, que es el Instituto de Ablación y Trasplante, quien arbitra los mecanismos necesarios para enviar a su equipo de procuración, ese otro equipo, que empieza los trámites con la familia cuando ya el proceso está bastante avanzado. Es decir, el daño irreversible es generalmente un proceso progresivo. A veces puede ser muy agudo, que la persona ya presente signos en el momento mismo de su ingreso a la institución, o se puede dar en forma progresiva, es decir, el enfermo va empeorando, 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 hasta no tener ninguna señal de respuesta. Esto es variable. Y también variable es el tiempo entre que se establece el diagnóstico de muerte encefálica y se consigue el consentimiento de la familia, que en general tarda entre 24, 36 a 48 horas. En ese momento se organiza el equipo, porque también son dos. Generalmente el equipo de ablación es un equipo local, tiene que actuar en el lugar donde está el enfermo, porque al enfermo no se lo puede movilizar mucho, es muy inestable de todo punto de vista. Entonces, en el mismo establecimiento donde está, que generalmente son en instituciones del Ministerio de Salud, un equipo de cirujanos cardiovasculares, vasculares, etcétera, proceden a la ablación de los órganos, que se introducen en un conservante especial que es llevado generalmente por vía aérea, avión o helicóptero, hasta el lugar donde se va a hacer el implante. El implante, de acuerdo a la cantidad de órganos ablacionados, se realiza en simultáneo. Eso quiere decir que al mismo tiempo que un equipo está implantando o trasplantando un corazón a un paciente en una institución, en otras están implantando riñones a otros pacientes, o puede ser páncreas o cualquier otro órgano, o córnea, inclusive más adelante. Así que con esos órganos ablacionados se realizan diferentes intervenciones. Hay algo que es muy importante y hay que tener en consideración. Un donante puede llegar a regalar 140 años de vida, ¿sí?, a diferentes personas que reciben los órganos, porque estamos hablando de dos personas que recibirán riñones, que permitirán que puedan salir, por ejemplo, de diálisis crónica, una persona que recibirá un corazón que permitirá que ya no esté internado y no tenga dependencia de una serie de equipos con una calidad de vida mínima, y así sucesivamente. Es decir, el impacto que tiene esto sobre gente que necesita es muy grande. Por lo tanto, volvemos al inicio. El proceso de procuración, ablación y todo lo referente al cumplimiento de la ley tiene que ser completamente transparente, si no estamos perdidos. Doctor, ¿hay muchos profesionales médicos en el área de ablación? En el país, digo. Desconozco el número, pero no es mucha la gente que se dedica a esto, porque entenderán el grado de complejidad que lleva. Hay gente que por vocación se dedica, hay gente que está involucrada acá. Me viene a la mente, por ejemplo, el doctor Jorge Rotella, que es un cirujano cardiovascular muy bien capacitado, muy bien formado, forma parte del equipo de ablación aquí en la zona, suele participar para la ablación de órganos cuando hay un donante en la región, pero los equipos de trasplante, la mayoría se concentran en Asunción, por una cuestión logística, por una cuestión centralista, etcétera. Pero no son muchas personas. ¿Usted tuvo posibilidad de participar en alguna operación de trasplante? No, de trasplante en sí no, porque como le digo, somos dos equipos. Yo en general estoy en el equipo que da la asistencia primaria a los pacientes y no sería ético participar, pues no se puede formar parte de los dos equipos. ¿Y cómo se vinculan los equipos? Y por ley yo tengo la obligación de dar la comunicación en el momento que veo que el proceso va tornándose irreversible. Y viene otro equipo que se encarga del tema de la procuración. Yo ya me desentiendo de esa parte. ¿no? Okay. Incluso el certificado de función del donante es redactado, elaborado por gente que viene específicamente para tal finalidad, que por ley el equipo tiene que estar formado
como mínimo por un neurocirujano o un neurólogo y otro médico más que está dispuesto por el Instituto de Ablación. ¿Y ha tenido oportunidad de estar con alguien que ya fue trasplantado? Sí, trasplantados de diversos órganos sí, y participar en procesos de donación también, desde el punto de vista de que pacientes de acá, de la institución donde yo trabajo, han donado sus órganos también. Y bueno, es una experiencia límite, es una experiencia que desde el punto de vista de quien usted le pregunta, es un hecho marcante sin duda, tanto para la familia que dona, que se queda vinculada de una manera, claro, afectuosamente con otra gente, hasta la familia que recibe el implante, o la persona que recibe el implante que ve una mejoría notable en su calidad de vida. Doctor, hablaba usted de que en lo personal, por ejemplo, no hacía falta la modificación de la ley, ¿verdad? Ahora, ¿hacía o hace falta un poco más de concientización a la gente? Entonces, porque ya había o existía una ley desde el 98. Entonces, ¿cuál cree usted que fue el problema ahí? ¿La concientización de la gente, la información del tema? Bueno, en primer lugar, quiero excusarme por no ser versado en la materia legal como para decirle si era necesario o no. Desde mi punto de vista estratégico, creo que va, como les dije anteriormente, contribuir al desconcierto más que a la claridad y puede llegar a levantar opiniones negativas. Estaba mirando antes de venir sondeos en algunos medios de comunicación digital y la verdad que la cantidad de gente que ya se manifiesta en contra es significativa, está alrededor del 40-45%, que es mucho. Entonces, si en un tema hay tanto nivel de controversia, se presume que habrá dificultades para llevarlo adelante. Yo creo que hay que trabajar todos los aspectos, tanto el aspecto de concientización con la gente, así como la organización misma del instituto y la preparación de los pacientes que tienen que estar en la lista de trasplantes para recibir, desde luego, así como la procuración misma. Por ejemplo, el departamento de Alto Paraná no tiene un equipo fijo de procuración, no. La gente viene de Asunción ad hoc cada vez que son convocados, en algún caso que puede prosperar, digamos. Y eso le resta practicidad al tema. Yo con esto lo que les quiero decir es que falta más inversión de tiempo, falta más inversión de presupuesto, y o sea, digamos que la mano va por otro lado desde mi punto de vista. Totalmente. O sea, sería mejor trabajar en ese punto, por ejemplo, que modificar una ley. De mi punto de vista, sí. Doctor, tenemos una placa, por favor, Jorge, si podemos poner la placa que teníamos, una placa donde, ¿qué es la donación de órganos y tejidos? ¿No? ¿Nos podría explicar un poquito lo que tenemos en pantalla? Sí, acá este es un infograma que estoy viendo. La fuente es la doctora Nancy Garay, que es una conocida cardióloga infantil del Hospital de Acostañú, del Ministerio de Salud, que da un listado de la mayoría de los órganos que se pueden donar y básicamente hace una definición de si el paciente tiene que estar con el corazón latiendo, o sea, vivo, o si se puede donar en forma cadavérica. Y ahí tienen los pulmones, el hígado, los riñones, los intestinos, los vasos arteriales, la médula ósea, las córneas, corazón, hueso, páncreas, piel y cartílago y válvulas cardíacas. Son algunos de los que pueden ser implantados. Algunos de ellos, particularmente los órganos macizos, pulmones, hígado, riñones, intestinos, el corazón sin duda, son órganos que necesitan que en el momento de haber sido ablacionados, el corazón continúe latiendo para que el porcentaje de rechazo sea menor y el órgano sea mejor tolerado por el receptor. Entonces, hoy en día ya, anteriormente se realizaban trasplantes renales de donante cadavérico, pero hoy en día prácticamente ya no se emplean, se utilizan solamente pacientes con corazón latiendo, y ni qué decir para el corazón, pulmones, son otros trasplantes técnicamente más complicados y muy delicados. Trasplante hepático también. Doctor, ¿cómo ve usted de acá a 20 años, con los avances tecnológicos, este tema? Es muy difícil predecir. Vi una proyección que decía que las aplicaciones que usemos, las aplicaciones de los móviles que usemos aquí a 10 años, todavía no se hicieron. Están en elaboración en este momento
Y lo mismo pasa para la ciencia. Yo no sé en qué punto estaremos en 20 años, pero espero, ojalá pueda haber avanzado la ciencia hasta el punto de que podamos reformar los órganos, regenerar los órganos enfermos a través de nuestras células madre o a través de senotrasplante, trasplante de especies animales, y no tengamos que recurrir a esto. Todos los trasplantes, incluyendo los trasplantes de tejido como las transfusiones, son problemáticos en algunos países, en la mayoría de los países del mundo. No hay ninguno que se escape a esta situación. Siempre va a haber muchos más pacientes en la lista de espera que los potenciales donantes. Entonces, esto va a ser un problema mientras el hombre sea hombre. Así que es menester que evolucionen a la par otras terapéuticas, como la regeneración de los órganos a partir de nuestras propias células, o el trasplante de órganos de animales que han sido diseñados específicamente para el efecto, como los cerdos, por ejemplo, que hoy en día existe la posibilidad de, digamos, insertar material genético en una persona, en un animal, y que ese animal forme un músculo o un hueso o un tendón o una válvula o una oreja que tenga las características genéticas de esa persona y no sea rechazado. Así que ojalá la ciencia pueda evolucionar hasta ese punto y, bueno, eliminamos este problema, porque, como le digo, es un problema a nivel global que no tiene un viso de solución a corto plazo. Doctor, gracias por este tiempo. Usted tiene que ir para las 10, también tiene otro compromiso, así es que le agradecemos mucho por este tiempo y vamos a ver en otra ocasión. Si... Muy interesante, doctor, le agradecemos mucho su participación, la verdad que nos sí, ilustró. Totalmente, sí. Bueno, ahí tenemos un audio de la madre justamente de Anita, que mencionaba su contento, su felicidad por esta promulgación de ley. Vamos a este material, después vamos a la pausa, a la vuelta, más información. Primero que todo hay que dar las gracias a Dios por esta oportunidad, por la vida que nos da, por la salud que nos da día a día, por esta oportunidad que nos da a nosotros los paraguayos y a los seres humanos para promulgar este tipo de leyes en donde se centra totalmente en la solidaridad y en el pensamiento hacia el prójimo que está necesitando en este mismo momento. Agradezco a los familiares y a los amigos que desde un principio estuvieron con nosotros abrazando la bandera de la donación, antes, durante y después de la lucha de Anita. Agradezco a los diputados proyectistas que estuvieron trabajando arduamente para rever estas modificaciones para que hoy día sea una realidad. Le agradezco al señor Germán Martínez Bierzi por esta iniciativa, por todo este esfuerzo, por toda esta dedicación. A las ambas cámaras, diputados y senadores, por la decisión y por la unanimidad, sobre todo, para este paso tan grande de la nación paraguaya. Y al presidente de la República, también un gracias grande, porque 16 días atrás estaba él desde un principio apoyando, y hoy día ya es una ley promulgada. Gracias a Dios, gracias a todos. Y aquí, como dije siempre, se abre una ventana, puerta y todas las aberturas de esperanza para todas aquellas personas que están en lista de espera. Llamamos a la conciencia de la gente que piense en ese ser más necesitado y que sea donante de órganos. Muchas gracias.